presenta Amigo querido. Estaciones ANCAP para su promo Carga y Ganá. Sortea 4 Jeep Renegade y premios de nafta gratis por un año. Elegí Estaciones ANCAP. Bueno, bien, estamos de regreso. Está con nosotros Joaquín Garlo, como le habíamos anunciado. Joven, ¿hasta qué edad se le dice joven a una persona? Pero es el joven legislador del MPP porque es uno de los más jóvenes de la Cámara, del Frente Amplio. Es de Maldonado. Es de Maldonado. Estando, bueno, ya casi 7 meses que está comenzando su primer año en la Cámara de Representantes. Estuvo en la Junta Departamental de Maldonado. Tiene un perfil más territorial, si se puede decir. En temas de seguridad, medio ambiente, movilidad urbana. Pero tenemos acá para hablar de diferentes temas de coyuntura y además que lo estábamos buscando hace tiempo, pero los viernes, que es cuando lo queremos invitar. Para diálogos constructivos en el mar, que no hemos hecho ninguno. No, todavía. el diputado es cuando vuelve a su pago y el lunes retorna, entonces. Y aparte está lindo. Hay que generar con mucha antelación. Obvio. Joaquín Garlo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Después de verdad, intentos de coordinar una visita a estos estudios, un placer estar con ustedes. Igualmente. ¿Joven de cuántos años? 28. Sos muy joven. 28. Me siento un viejo. ¿Pero sos el más joven de todo el Parlamento? No, el más joven es el diputado de Canelones, Duque. Mirá. Que tiene 27. Y que la edad mínima, ¿no? Para ser diputado. 25 ¿no? es la edad mínima 25? constitucionalmente prevista, 25 años. ¿Extrañás ser edil? La Junta de Maldonado para mí fue una gran escuela. Yo entré a la Junta con 18 años como suplente en aquel momento, en el año 2015, y estuve casi 10 años en la Junta. Entonces, la verdad que fue una escuela importante para aprender no solamente de las dinámicas parlamentarias, sino también del relacionamiento con los otros partidos, el trabajo en la lógica también de la representación. Ahí siempre oposición. Siempre oposición, claro, con un efectivamente. predominio de los blancos, de Enrique Antía, sobre todo, que es bravo ser oposición ahí también, ¿no? Sin duda, y en una junta en el periodo pasado, por ejemplo, con una mayoría especialísima del Partido Nacional, que bueno, dejaba a la oposición en una minoría significativa, pero que también es un desafío interesante a la hora de pensar el relacionamiento y las conversaciones, por ejemplo, en un escenario como el que tiene hoy la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene la mayoría para aprobar por sí sola. No tiene la mayoría en negro y blanco, pero la consiguen. De alguna manera la consiguen. Y lo que hemos logrado en este tiempo es construir esas mayorías. Creo que ese era un objetivo fundamental del gobierno, de tener la capacidad justamente de entablar los puentes para construir esas mayorías, y quedó especialmente de manifiesto en la discusión del proyecto de presupuesto. Ahí contaron con un aliado como Perrone, Cabildo Abierto, que quizás a vos te sorprende, porque uno piensa en el votante de Cabildo Abierto, que quizás nació como algo más contestatario al Frente Amplio, y sin embargo ahora ha sido un aliado importante en lo que va de este gobierno, ¿no? También fue un poco oposición, siendo oficialismo en el gobierno anterior. Pero a algunos les llama la atención esa cercanía con el Frente Amplio de Cabildo. En el caso del presupuesto, no solo los votos de Cabildo Abierto, sino también del Partido Nacional, de parte del Partido Colorado. Y a la hora de analizar el articulado de forma más minuciosa, incluso la unanimidad de la Cámara en algunos artículos, cuando Identidad Soberana había anunciado que no iba a votar nada. Bueno, finalmente terminó dando sus votos para aprobar determinados artículos. Y eso quiere decir también, pone de manifiesto una madurez republicana, creo yo, del sistema político uruguayo, que, priorizó el interés general y los intereses de las personas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí no me sorprende cuando un partido, estando en la oposición, resuelve bajo una lógica bien entendida y que ha quedado de manifiesto desde el primer momento, de que no está para trancar, como sí han manifestado otros actores de la oposición, sino que está para construir. Siempre y cuando partiendo y teniendo claras las diferencias, que algunas son irreconciliables, capaz que por ahí va tu pregunta. Claro, hay algunos temas ideológicos, si se quiere, absolutamente, que los tienen veredas opuestas. Absolutamente, y eso es parte también de la vida democrática, pero que no quiere decir que no sea posible justamente construir los acuerdos. Y esa es la política, en definitiva. La política no es el show mediático para exponer las diferencias y quedar ahí, sino que es la herramienta para poder construir los ámbitos donde construir las coincidencias. Y creo que eso se ha logrado en este tiempo de forma muy saludable, a pesar de los intentos de algunos actores de la oposición de trancar al gobierno o de manifestar expresamente que esa era la voluntad o la intención en este tiempo, ¿no? Bien, Joaquín, voy a cholurear un poco. Te quiero preguntar, ¿sos el sobrino político de Yamandú Orsi?
Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. ¿Te da algún vínculo especial con él? Tío, ¿qué haces? ¿Hay asado mañana? No. Yo lo hablaba con algunos colegas de ustedes hace unos días que también me preguntaban por esto, porque es como que a veces estamos como en una tendencia de mediatizar algunas cuestiones vinculadas a la vida política. Pero no sos tan conocido por eso, en realidad. No se te conoce porque sos justamente el sobrino de la primera dama, porque digamos. Desde el que yo empecé mi militancia a los 14 años dentro del Frente Amplio, yo a los 14 años me afilié al Frente Amplio, a los 16 al MPP, fui electo edil suplente en el 2018, en el 2015, en el 2020 fui electo concejal del municipio de Maldonado. No estamos hablando de tus credenciales, para nada. No, pero para nada, en lo más mínimo. Digo, por lo que señalaba justamente de mi trayectoria y de la construcción de mi actividad. Y siempre he cindido justamente mi actividad política de mis vínculos familiares. Okay. No solamente en el caso de Yamandú, con quien sí nos une un vínculo a través de Laura, sino también, por ejemplo, de mi abuelo materno, que era dirigente del Partido Nacional en Maldonado. Mira. Uno de los fundadores de Maldonado también, ¿no? Digo, del club de... Su abuelo, es decir, mi tatarabuelo, fue parte del desarrollo de San Rafael y de Punta del Este. Y siempre he cindido una cosa de la otra porque entiendo que es lo correcto y además porque cada uno tiene sus improntas y sus miradas y sus líneas de acción y de trabajo y en esa cuestión de cindir un tema del otro, también de preservar las relaciones personales y no mezclarlas con lo político. Yo con mi abuelo, por ejemplo, teníamos grandes diferencias ideológicas, él estaba en otro partido. Yo te iba a preguntar, ¿cuándo los Alonso Pérez hacen vamos muy para atrás, ¿no? Vamos a comienzo del siglo XX, pero digo, hay un giro total, ¿no? Del MPP a tu tatarabuelo o bisabuelo como fundador de San Rafael. ¿Vos cuándo tuviste esa decisión o cuándo hubo ese cambio en la familia? No, a ver, mi familia materna, mi abuelo era blanco, la otra parte de la familia era colorada, y capaz que de alguna forma generacionalmente el quiebre fue en la generación de mi madre, ¿no? Postdictadura, en fin. Claro. Y en mi caso la construcción de mi perfil ideológico y también de mi definición de afiliarme al Frente Amplio partió del conocer la historia del pasado reciente, de escuchar justamente a determinados actores políticos del Frente Amplio y que eso despertara un interés por acercarme a esas ideas y en definitiva empezar a militar activamente antes que en el Frente Amplio, por ejemplo en la organización de la Marcha del Silencio en Maldonado, donde conocí muchas personas que también me abrieron las puertas ahí al mundo de la política y también a ver otras visiones, otras miradas, y creo que es un proceso también de acumulación en la vida misma de cualquier persona. Y lo que hay que valorar en estos casos son esos procesos. Bien. Una cosa para que quede claro, no estábamos hablando no de tu trayectoria, sino era nada más un chululeo de tenés un vínculo, te llevás, compartís un asado con el presidente, el anecdótico. ¿Eso está? Sí, naturalmente en los encuentros de la familia. Que quizá en este tiempo son más esporádicos teniendo en cuenta las responsabilidades, ¿no? Pero... ¿Qué tipazo para comer un asado, Gorsi, o no? Sí, sin duda. Pero para hablar de otros temas que también no sean de política, ¿no? Para eso. Que yo contaba, no sé, compartimos la afición por la música popular uruguaya, por ejemplo, entonces es un tema del que conversamos mucho y que intercambiamos, de discos, música. Mirá, ¿y qué tipo de músicos populares? Y bueno, ¿a dónde van? ¿A dónde rumbean? La última vez estuvimos hablando de Tabaré Echeverri, la historia de Tabaré Echeverri. Ahí va. Que además está teñida también de algunas polémicas por cuestiones que se hablaban mediáticamente en aquella época. Sí. Y bueno, y también la búsqueda de esas cuestiones más que se han perdido, que han quedado en el pasado, de discos que ahora, gracias a la tecnología, se han podido rescatar y que no se encontraban con tanta facilidad. ¿Y sos del vino? Me gusta el vino, sí. Chocan las copas también en un asado. Sabemos que el brindis. El brindis, bien. Es normal en cualquier mesa familiar. Total. Te quiero llevar nuevamente a lo que decías recién de ser oposición en Maldonado, ¿no? Cuando... Bueno, todos hemos visto que se han aprobado algunas, justamente lo de San Rafael, por ejemplo, que tuvo tan teñido de polémica, ¿no? La demolición del viejo San Rafael, la construcción del nuevo. ¿Cómo te llevabas con eso, no? De tener que combatir algunos proyectos que quizás alteraban un poco lo que era
el paisaje, ¿no? de Maldonado, y siempre la oposición ahí es como que quedaba muy desguarnecida y las cosas se hacían, ¿no? ¿Eso cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste incluso hasta lo del Hotel San Rafael y demás? Bueno, la lógica que imperó en estos últimos años en Maldonado fue la de la excepción por sobre la normativa general, ¿no? Y esa fue una definición política del Partido Nacional que significó la aprobación de una gran cantidad de proyectos excepcionales por fuera de la normativa de la construcción, que en muchos casos alteraron significativamente no solamente los paisajes, sino también las dinámicas urbanas y el desarrollo del departamento. Y nosotros señalábamos críticamente que la excepción no se puede convertir en la norma, sino que hay que generar reglas de juego claras para todos los actores, para los desarrollistas, para quienes hacen las inversiones, para los trabajadores y para los vecinos en general, para las comunidades. Y máxime cuando muchos de esos proyectos significaban un impacto en términos ambientales irreparables e irreversibles. Entonces, denunciábamos sistemáticamente esas situaciones, lo seguimos haciendo, de hecho, y también buscábamos generar mecanismos alternativos, porque no es que nosotros estemos en contra del desarrollo territorial del departamento. Ahí lo que te iban a decir es eso, hay un desarrollo, se le da trabajo a mucha gente. Que ese desarrollo sea llevado adelante de forma sostenible y con garantías. Porque, por ejemplo, en Maldonado existía desde el gobierno del Frente Amplio a nivel departamental una norma que establecía un tributo cuando se otorgaba un permiso que generaba un mayor beneficio al desarrollista. Es decir, en un lugar donde se podían construir 4 pisos y yo te autorizaba 10, por esos 6 pisos de más, vos tenías que pagar un tributo que iba destinado a un fondo para financiar viviendas de interés social. Una de las primeras medidas del Partido Nacional en el periodo pasado fue exonerar ese tributo. Y eso claramente genera, primero, un cambio en la redistribución de los recursos y, en segundo lugar, beneficios que terminan siendo exorbitantes para los desarrollistas. Que hay que promover la inversión sin lugar a duda. De hecho, estamos trabajando ahora con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder mejorar el régimen de la COMAP y de la Ley de Inversiones para promover la inversión privada, que es muy importante para el desarrollo del país. Y de Maldonado ni que hablar. Pero tenemos que definir esas reglas de forma clara, lo que no sucedió en estos últimos 10 años. Y ahora se han generado ámbitos de discusión interpartidarias en el ámbito de la intendencia, promovidas por el actual intendente, que han sido espacios donde poder plantear estos aspectos y poder trabajar, por ejemplo, en el tema del ordenamiento territorial de otra forma. Bien. Se definió con 47 votos a favor de la oposición, se necesita 1/3 y 48 en contra del oficialismo, que el martes de tarde, la Cámara de Diputados, ayer de tarde, justamente, el pedido de interpelación a Cristina Lusttember por el caso de Danza. Hoy surge la noticia en el país de que son fuentes parlamentarias, según lo que dicen, de que el informe técnico de la JUTEP señala que Álvaro Danza, que Álvaro Danza, el presidente de ACE, incurre en incompatibilidad en su accionar. ¿Cómo se prepara la bancada de diputados del Frente Amplio para esta interpelación? Bueno, ya lo anunciábamos días atrás. Nosotros estábamos a la espera del informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública. No ha sido comunicado ese informe hasta el día de hoy. Sabemos también que lo ha manifestado el propio presidente de ACE, que está esperando ese informe para resolver las acciones a tomar en adelante. Es la segunda interpelación en la Cámara de Diputados. Ya tuvimos la del ministro Ortuño en oportunidad de la discusión del proyecto Casupá y la renegociación del contrato de Arasatí. Y ahora nos preparamos justamente para, primero, escuchar los informes técnicos jurídicos relativos al tema. Ya hay varios informes privados arriba de la mesa, del estudio del Piazzo, el doctor Corseñac, entre otros juristas de renombre de nuestro país. Y el informe de la JUTEP va a ser importante también. ¿Va a ser determinante para vos? Bueno, no para mí, para la fuerza política. Sino para el propio presidente de ACE. Ya lo ha manifestado en esos términos, que estará a lo que disponga la JUTEP. La JUTEP va a zanjar esta discusión, va a laudar. Y de alguna forma sí, porque además es el órgano que desde el punto de vista legal tiene las facultades y las competencias para evaluar estas situaciones y establecer un pronunciamiento en ese sentido. Y la interpelación además... por lo que vamos estuvimos a ver hablando si hay ayer. Interpelación. Bueno, la interpelación está aprobada. Sí, tanto, eso seguro. Pero desde el punto de vista formal. En el caso de la JUTEP diga que hay incompatibilidad en su accionar. Claro.
Y como ya lo dijo Danza, que se va a retirar de... O por lo menos ha dejado entrever a algunos de los suyos que, bueno, quizás con el fallo de la JUTEP, que no es a favor de él, lo que va a hacer es dar un paso al costado en lo privado, sigue con ACE, sigue con su cargo en ACE. Y ahí yo no sé si realmente, lo hemos hablado con algunos actores de la oposición, si realmente amerita o no la interpelación, puede no terminar ocurriendo. Y bueno, ese es un análisis que en todo caso la oposición deberá hacer si tiene objeto o no la interpelación o carece de objeto y no tiene sentido hacerlo. Claro. O se va a utilizar ese mecanismo para, en definitiva... Para hacer un hecho político. Generar un hecho político y hablar de otras cuestiones. Que ya quedó entre líneas planteado ayer en algunas fundamentaciones de voto por parte de algunos diputados de la oposición cuando se consideró esta moción. Yo creo que ahí también nosotros tenemos que... Nosotros digo, el sistema político en su conjunto tiene que ser celoso de los mecanismos de control parlamentarios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que al uso desmedido, y quiero ser cuidadoso para que no se malinterprete, la interpelación, el abuso, ese es el concepto, el abuso del mecanismo. La interpelación es un mecanismo de control parlamentario previsto en la Constitución de la República, muy importante para el ejercicio de una de las funciones del Parlamento, que es justamente el contralor del Poder Ejecutivo. Entonces, el sistema político en su conjunto, gobierno y oposición, y todos hemos sido oposición a lo largo de estos últimos 40 años de democracia, tenemos que ser responsables a la hora de utilizar el mecanismo de la interpelación. Y que tenga un sentido también para la gente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el contralor de la actividad del Estado tiene que tener una repercusión en la protección de los intereses de la ciudadanía y no en generar chicanas políticas que generen un beneficio o atender un interés de determinados actores políticos. Pero Joaquín, estamos hablando hace 2 meses del caso Danza, ACE, los sueldos, y todos los días sale un nuevo informe, un exceso de informes, y vuelve a ponerse el tema sobre la mesa. Si la JUTEP falla y dice que es incompatible, bueno, ahí capaz que habría que, y renuncia, capaz que habría que ver la interpelación. Pero digo, ¿qué otro camino le quedaba a la oposición si no era llamar a la ministra al Parlamento? No, yo no estoy cuestionando esa resolución. Simplemente estoy haciendo una valoración general respecto del mecanismo. ¿Vos decís Lo discutimos incluso después de las 20 horas de interpelación al ministro Ortuño, que salimos muchísimos. Todos de ahí diciendo... Boleados salieron. Diciendo... ¿Cómo me llamo? Esto tiene sentido... ¿Llena la finalidad del mecanismo? Entiendo. A eso me refiero. No a la decisión de la oposición, que primero es absolutamente legítima de promover una interpelación. Está constitucionalmente prevista, por lo tanto es un derecho que los parlamentarios tienen. Por algo el constituyente fue muy sabio además y estableció que para estos mecanismos de control, también pasan las juntas departamentales, se requiere nada más que 1/3 de votos de los componentes de la Cámara. Es decir, una minoría de la integración del Parlamento, para que no quede sujeto, por ejemplo, a bloqueos por parte de quien esté en ejercicio del gobierno. Ahora, Joaquín, vos prendés una luz de alerta de que, ojo con abusar de la herramienta de interpelación, porque lo ves como una cuestión que está ocurriendo. No puede ocurrir. No, que yo no digo que esté ocurriendo, sino de alguna manera lo pones arriba de la mesa. Que puede ocurrir. Puede ocurrir. Y lo vimos también con la interpelación. Era un contexto distinto, ¿no? El del periodo anterior, pero fueron menos. Fueron menos. Era un contexto diferente, sin duda, y eso hay que ponerlo arriba de la mesa, porque no se puede comparar una cosa con la otra. Totalmente. Pero creo que es una discusión que hay que dar también de la finalidad del uso del mecanismo, que no es la legitimidad del mecanismo. Porque sí, claro. Después ya me imagino legisladores de la oposición diciendo, pero están cuestionando el uso del mecanismo. No, antidemocrático. Para nada, es lo más mínimo. Quiero dejar bien claro esto. No, está claro. Pero sí del cuidado que todo el Parlamento tiene que tener con las herramientas que la Constitución nos da. Bien, va a haber otra interpelación, en este caso en el Senado, por el caso Cardama. Es otro de los temas que ha estado arriba de la agenda. Se ha hablado desde el miércoles hasta ahora, se ha hablado muchísimo de la conferencia de prensa de Yamandu Orsi con Alejandro Sánchez y con Jorge Díaz, la cúpula de la Torre Ejecutiva, planteando el asunto. Lo que ha quedado después de ese miércoles, lo que sobrevuela en la discusión política, es que hubo como se le bajó un poco la espuma, ¿no? De lo que parecía tan fuerte y tan grandilocuente de esa conferencia donde hubo estafa, fuimos estafados, fuimos engañados, vamos a rescindir el contrato, vamos a una denuncia penal, y de repente, ahora como que
Yo no quiero utilizar una expresión que se ha utilizado, pero la cito, digamos, de algunos actores de la oposición, que es, bueno, empiezan como a recular, ¿no? Recular en chancletas, y ahora hablan de negociar, de mediar. ¿Vos cómo has vivido este proceso? No, para mí la espuma no ha bajado de ninguna manera. Primero porque claramente hay clarísimos indicios de que el Estado uruguayo habría sido estafado por un particular. ¿Por qué? Porque se presentó una garantía respecto de una empresa que declaró un domicilio inexistente, que no tiene empleados desde hace 3 años, que no tiene actividad financiera, registros en Inglaterra y que además está en proceso de liquidación. Esos son indicios suficientes, en cualquier caso, en términos generales, para acercarnos a la conclusión de que habría un eventual fraude y o estafa. Eso no hay lugar a duda. Ahora, eso no significa, y eso también quedó claro desde el primer momento, que sea voluntad de este gobierno y del Estado uruguayo, me atrevo a decir, porque ha reunido también la concordia de todos los partidos desde hace muchos años, la necesidad de adquirir las patrullas sociales. No, bueno, pero eso está claro. Quedó claro en la rescisión del contrato. Eso, el discurso era de rescindir el contrato y ahora se intentaron. Lo que se planteó fue presentar las denuncias correspondientes en la órbita penal y las demandas en la órbita civil, cosa que ya se hizo por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo y que se iba a recorrer justamente el camino de la revisión del contrato y la eventual rescisión. Y así fue planteado en la conferencia de prensa y ese es el camino que se está desarrollando. Que no quiere decir que las patrullas oceánicas no se construyan, también lo aclaró el secretario de la Presidencia en conferencia de prensa el lunes pasado, diciendo que esas patrullas podían ser construidas por este astillero en consorcio con otro o por otro astillero diferente. Claro, pero imagínate la discusión que vamos a tener para conseguir un nuevo astillero para hacer unos barcos. Estos ya estaban en un, no sé, 60%, según se ha dicho. No, eso tampoco es cierto y quedó demostrado también. No, y colegas de ustedes han informado que el proceso de construcción de la primer patrulla no alcanzaba ni siquiera la cantidad de módulos que debían ser ensamblados a la fecha que estaba prevista en el contrato, en el cronograma de obra. Eso quiere decir que ahí también hay un incumplimiento porque hay un atraso en la ejecución del contrato. Y al mismo tiempo que la cifra esa del 60% que se manejaba era del acero adquirido para la concreción de la construcción de la patrulla. Entonces, ahí se empiezan a entremezclar un montón de cosas, como por ejemplo también esta acta notarial supuestamente firmada por un escribano español que ahora resulta que presentó una denuncia en España porque el documento sería falso. Eso es otro elemento más que se suma a la conclusión o a que nos acerca a la conclusión de que estamos ante una situación complicada que deja expuesto al Estado uruguayo y que el Estado uruguayo tiene la responsabilidad, y así ha actuado el gobierno, de proteger los intereses del Uruguay. Y eso significa, ante una sospecha clara de una eventual estafa, activar todos los mecanismos legales para defender los intereses del país. Eso está claro, pero antes de ejecutar la garantía o al momento de ejecutar la garantía y dar cuenta que es una estafa, ¿el Estado uruguayo tendría que haber hecho algún otro proceso de intentar conciliar con Cardama? Yo te pregunto, si vos tenés la sospecha clara por legislación, de que una persona que celebró un contrato contigo te estafó, ¿vos vas a ir a negociar con esa persona que claramente te estafó y que los indicios son clarísimos y que la conclusión va en un solo sentido? ¿Vos te vas a ir a sentar a negociar con esa persona? Woloch va como una cámara, el cazador de chantas, y golpea la puerta. Lo que pasa que pero ese es Woloch. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No es un caso extrapolable a 2 personas que celebran un contrato. No, por eso es mucho peor. Estamos hablando de un Estado. Claro, un Estado como el uruguayo, que es conocido internacionalmente por el cumplimiento de sus obligaciones. Eso seguro, pero entonces no nos podemos dejar estafar de esa manera. Y como no nos podemos dejar estafar de esa manera, el Estado tiene la obligación, y el gobierno, en ejercicio de la representación del Estado, tiene la obligación de defender los intereses del país. ¿Y por qué? Ante el mundo. Bien. Y respondiendo a lo concreto de tu pregunta respecto al mecanismo contractual o jurídico de una eventual negociación. No está previsto justamente que ante una situación de incumplimiento flagrante como esta se tenga que hacer se tenga que convocar una instancia de negociación, que no quiere decir, y también quedó de manifiesto en estos días,
que el gobierno tenga la disposición de, acercar a las partes, de decir, bueno, de escuchar lo que tengan para decir. Por ejemplo, lo dijo el ministro de Economía, Gabriel Odone, hablando sobre el caso, diciendo, bueno, capaz que si presenta una nueva garantía, no hay ninguna necesidad de hacer una rescisión del contrato y se sigue. ¿Qué te gustaría a vos? Y bueno, a mí lo que me gustaría, por sobre todas las cosas, es que Uruguay tenga las patrullas oceánicas. Eso es lo primero. Y a nivel de contrato. Porque además vengo de un departamento, como es Maldonado, que está de cara al mar y conocemos muy bien esa realidad. Están desguarnecidos. Que, sin lugar a duda, el Estado uruguayo está desprotegido en ese sentido. Entonces, lo más importante es que las patrullas oceánicas lleguen a nuestro país. Hace 20 años que estamos atrás de unas patrullas oceánicas. O quizá más. Y sí, por eso. Entonces, eso es lo primero. Y en segundo lugar, quiero que el Estado uruguayo se haga respetar en el mundo, ante el mundo, y que no se deje estafar. Y eso implica recorrer los mecanismos jurídicos para hacer valer los intereses del país. Y en tercer lugar, pretendo también, y creo que es la voluntad del gobierno, y me atrevo a decir de todo el sistema político, que los conflictos se diriman de las mejores maneras posibles. Que no significa tener que, sí o sí, negociar con alguien con quien, eventualmente sufriste una lesión a tus intereses. Bien. Y a tus derechos y a un contrato. El principio de los contratos es que uno cuando lo celebra lo hace de buena fe, ¿no? Y cuando uno actúa de buena fe, no puede permitir estoy de acuerdo, pero hay que la contraparte vulnere esa buena fe. Pero en primera facultad en Derecho, en contratos, en la materia de contratos, hay muchas instancias antes de rescindir el contrato, que es lo último capaz que uno tendría que hacer. ¿Verdad? Nos estamos quedando sin tiempo. Contratos no es en primero de facultad, segundo. Contratos es en segundo. Ahí está. Pero al margen de eso, también hay que tener en cuenta que una cosa es el régimen que rige los contratos en la órbita privada y otro es el régimen que rige los contratos en la órbita pública, que más que por el derecho de los contratos está por encima también el derecho administrativo, que en este caso creo que es muy importante porque además hay que determinar en la investigación, en las investigaciones que se están llevando adelante, los grados de responsabilidad de los distintos actores que han intervenido en este proceso. Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio, del MPP y además ex edil de Maldonado. Quiero preguntarte como... Yo tengo una pregunta como hombre de Maldonado. Eso, yo también. Dale, porque capaz que la Carolino, misma. Fernandino. Maldonado ciudad. San Fernando de Maldonado. Bien. ¿Comés pescado? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Vas al puerto? En el puerto, claro. Pescado fresco, que además están los pescadores históricos de ahí. Amigos de Wallach, todos. Yo te quiero preguntar, si vos vas a la zona de la laguna del Diario, ponele, vos decís, ¿voy a Maldonado o voy a Punta del Este? No, Maldonado. ¿Es Maldonado? Por supuesto. Por supuesto. El límite, les cuento porque es una duda que la gente tiene. Todo el límite de la ciudad he construido de mi relato. Maldonado. Ese es mi padre. Nosotros tenemos casa en Maldonado en la parada 38 de 60 años. Pensé que Wallach se quería hacer el austero y el humilde. Y decía, no, voy a Maldonado. Vecino de la ciudad de Maldonado, del municipio de Maldonado, que va desde el Arroyo del Potrero, te terminé tirando, pasando el aeropuerto del Arroyo del Potrero hasta la parada 16 de la Playa Mansa. Bien. Ese es el límite de Maldonado. Así que estás en Maldonado. En Maldonado. Wallach veranea en Maldonado. Mirá lo que nos enteramos. Vos sos la oligarquía que vas a Punta Colorada. Claro, yo soy la oligarquía. Bueno, hay municipio de Piriápolis. Punta Colorada es el Malvin de los balnearios, así te lo digo. Va el burgués con culpa. Por la cantidad y la cantidad de montevideanos. Sí, por eso, obvio. Mucho montevideano. Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio, gracias por venir. Gracias, soy yo, un gusto. Cerramos con esta presentación. Gracias, Che. Presentó Estaciones ANCAP. Para su promo Cargá y Ganá, sortea 4 Jeep Renegade y premios de nafta gratis por un año. Elegí Estaciones ANCAP. Me estás cargando. Claro que te estoy cargando. Si no cargas no puedes participar. Carga y ganá en Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de 4 Jeep Renegade y sorteo de nafta gratis por un año. Carga y ganá.